Muy bien, todos vamos a abrir por favor nuestra Biblia, la espada del Espíritu, en Juan capítulo 10, verso 10. Y la Escritura nos dice, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la gloria y con la guía del Espíritu Santo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y quiero que finalicemos el verso, continúa con a lo que vino nuestro Jesús, nuestro amado Jesús, pero quiero que hagamos un pequeño corte de esta palabra. Aquí, versículo 10, en la parte A, donde dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y es curioso porque la Biblia no nos da una imagen exacta referente a quién es el ladrón, ¿cierto? Aquí no leemos que nos diga el diablo, que es el ladrón. No, simplemente la Escritura nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo creo que pocas veces nos hemos tomado o dado el trabajo de saber quién es el ladrón, qué se está robando en mi vida, por medio de qué actividad, de qué sentimiento o emoción el ladrón está actuando en mí, en mi familia, en mi empresa, en mis sueños, en mi ministerio. Y puedo ver que el ladrón puede actuar a través de nuestro trabajo, como le dije hace un momento, cuando él roba el tiempo de tu familia para dárselo a tu trabajo. También cuando el trabajo te roba tu paz, tu tranquilidad. También podemos ver que nuestras emociones actúan como un ladrón en nuestras vidas, ¿sí? Cuando dejas que la ansiedad opaque la paz de Cristo, cuando dejas que la tristeza mengüe el gozo de Dios y lloraste todo el día, tus emociones robaron tu alegría. También muchas veces las palabras que nos rodean, las palabras del mundo, las palabras de las noticias, inclusive con todo el respeto que se merecen, muchas veces el psicólogo puede actuar como un ladrón para nuestras vidas. Los consejos que recibimos de nuestros padres, de nuestros hermanos o de nuestros amigos. Entonces, con esto que acabamos de hablar, podemos terminar en una conclusión que de una u otra manera me llevó a meditar, y es que el ladrón puedo ser yo. Y yo quiero que tú analices eso desde casa y digas, el ladrón, te lo podrías preguntar y decir, bueno, ¿el ladrón soy yo? Y de igual manera puedes decir, el ladrón soy yo. O sea, que seamos conscientes que muchos de las mejores etapas de nuestras vidas se han visto truncadas y dañadas por nosotros mismos. He sido yo quien me ha robado la paz. He sido yo que me metí en diferentes circunstancias, que me robó la seguridad. He sido yo mismo que me he robado mi sanidad, que he robado mi misma economía. Y yo voy a hacerte algunas preguntas y espero que tú me las respondas desde casa. ¿Quién comió el fruto prohibido? ¿Fue el diablo o fue Eva? Correcto, fue Eva, muy bien. ¿Quién mató a Abel? ¿Fue el diablo o fue Caín? Muy bien, fue Caín, correcto. Una pregunta más, ¿quién decidió revelar el secreto de su fuerza? ¿Acaso fue el diablo o fue el mismo Sansón que le reveló, le descubrió su corazón a Dalila? Correcto, fue Sansón. En estas tres preguntas que acabamos de ver en este momento, podemos dar cuenta cómo el mismo ser humano se encargó de dañar y de robar su propósito, se encargó de ser el ladrón en su vida. Y así muchas veces nosotros nos encargamos de ser el ladrón en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestra empresa. Entonces es impresionante cómo ver que nosotros tenemos la capacidad y facultad de dañar nuestra propia vida a través de nuestras acciones, decisiones, a través de nuestra palabra, y no nos estamos dando cuenta. Recuerda lo que nos dice Proverbios capítulo 12 y verso 13. Y me parece impresionante el versículo 13 y vamos a leerlo y dice:
hay camino, escucha muy bien, hay camino que al hombre le parece correcto. ¿A quién? Al hombre. O sea, voy a poner mi nombre ahí, dice, hay camino que a Juan le parece correcto. Podrías poner tu nombre ahí. Hay camino que a María, a Sofía, a Carlos, hay camino que a Julián le parece correcto. Y la Biblia dice, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Traía a mi mente cuando uno va en un camino y al final dice fin del camino, o sea que por ahí no puedes cruzar. Y lo curioso de este proverbio es que nosotros no somos conscientes de que el camino que tomamos fue de muerte, sino hasta que llegamos al final, sino hasta que llegamos hasta las últimas consecuencias, sino hasta cuando nos vemos llorando, sufriendo, angustiados, algunas veces desesperados. No nos damos cuenta qué tan mal hicimos o qué tan ladrones fuimos con nosotros mismos hasta que lastimosamente vemos nuestro hogar destruido, o hasta que lastimosamente vemos que nuestros hijos se apartan de nosotros, o cuando apartamos a nuestra familia, cuando dejamos terminar nuestra empresa, cuando entra en quiebra, cuando nos damos cuenta que el mundo absorbió tanto nuestro corazón que ya no es importante orar, no es importante leer la Biblia. Por esa razón te digo lo que nos dice Proverbios. No nos damos cuenta de que somos ladrones, sino hasta el final, hasta cuando ya vemos las consecuencias de nuestros errores. Y continuamos con el verso 13, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Es impresionante porque cuando nosotros estamos enfrascados y no nos damos cuenta que estamos siendo los ladrones de nuestras propias bendiciones, creemos que estamos bien. Cuando dice ahí, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Es como cuando hacemos algo, cuando tenemos una discusión con nuestra pareja. Tenemos ese deseo enorme de ganar, de sentirnos que nosotros somos los que tenemos la razón, y es como si sintiéramos un fresquito dentro de nosotros cuando nuestra pareja nos dice, ok, no voy a decir nada, tú tienes la razón, y por eso ahí es como si hubiera una alegría, pero dice que habrá dolor en el corazón. O cuando nos enamoramos de la persona equivocada, cuando no escuchamos la voz de Dios que nos dijo espera, o cuando hicimos el negocio erróneo, cuando invertimos el dinero donde no lo debíamos invertir. ¿Qué había en nuestro corazón antes de ver la consecuencia? Alegría, pensábamos que todo iba a salir bien, que no iba a haber problemas, pero lastimosamente hubo dolor en nuestro corazón. Y termina Proverbios 13, dice, y el término de la alegría es congoja. Muy bien. Quiero que me acompañes a ver dos historias que encontramos en la Escritura. La primera la vamos a leer en Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Si quizás tú has leído antes la Biblia y yo te nombro este título, Historia de la mujer adúltera, quizás a ti se te vengan diferentes cuadros o imágenes a tu mente. Y resulta que cuando vamos, por favor, ahí a Juan capítulo 8, verso 1, encontramos a nuestro amado Jesús, como era de costumbre, orando. Dice que Jesús estaba en el monte de los olivos. Una vez Jesús termina de su tiempo de oración, su tiempo de comunión con el Padre, decide ir al templo, porque recordemos que Jesús enseñaba, era el maestro de la palabra, entonces él muchas veces lo hacía en el templo. Por eso cuando los guardias llegan a arrestar a Jesús, les dice, ¿no enseñaba en medio de ustedes para que vengan a arrestarme en medio de la noche? ¿Sí? Todos los tenemos presentes. Muy bien, correcto. Y dice, verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, imagínate tú toda esa situación, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, Jesús se endereza, se pone de pie y dice la siguiente frase que ha marcado muchas vidas. Y dice, ha sido una revolución porque esta frase es utilizada en muchos lugares. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose nuevamente, Jesús se agacha y continúa escribiendo en el suelo. Luego dice en el verso 9, pero ellos al oír esto, al oír las palabras de Jesús, dice la Escritura, acusados por su conciencia. ¿Acusados por qué? Por su conciencia. ¿Por qué razón los acusaba la conciencia? Porque habían hecho algo malo. Ellos no estaban obrando de manera correcta. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven terminaron yéndose. Verso 10, enderezándose nuevamente Jesús, porque recordemos que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, estas palabras usa Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús le pregunta a la mujer. Él le hace una pregunta, a lo cual ella responde en el verso 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y termina diciéndole, vete y no peques más. Gloria a Dios. La pregunta es clara. ¿Por qué la mujer termina interrumpiendo una enseñanza? No la mujer, sino los escribas y los fariseos que encontraron a la mujer en el acto del adulterio. ¿Por qué termina ella en medio de una de las enseñanzas de Jesús en el templo, rodeada por personas que gritaban, apedréenla, que muera, adúltera? ¿Qué la llevó hasta ese lugar a esta mujer? La Biblia no nos narra el nombre ni quién era, pero la pregunta es ¿quién la llevó hasta ese punto? Podríamos pensar que los fariseos y los escribas, ¿cierto? Pero no. Ella misma fue quien llegó hasta esas instancias, porque ella misma fue la que tomó la decisión de adulterar, la decisión de entrar a un hogar que no era de ella. Y seguramente, como nos decía Proverbios, ella no se dio cuenta de ese error hasta que se vio rodeada de estos personajes que nos narra la Biblia que se dedicaban a acusarla y a desear su muerte. Imagina tú esa acción y te aseguro que muchas veces cuando cometemos un error, lo primero que pensamos es ¿en qué momento me metí en esta colada? ¿En qué momento me metí en todo este embrollo, en todo este asunto complicado? Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Si nos damos cuenta, como la misma mujer estaba a punto de, por causa de sus acciones, por causa de sus decisiones, por causa de las emociones que invadieron su corazón, su mente, estaba a punto de perder su vida. Quizás es lo más valioso que nosotros como seres humanos tenemos, nuestra vida. Por esa razón Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos una nueva vida. ¿Cómo es posible que la misma mujer haya actuado como ladrona de su propia vida? Y aquí lo que me impresiona es la manera en la que Jesús necesitaba que la mujer reconociera que había sido libre por Cristo. Por esa razón Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Es que es impresionante porque estas son las palabras de Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y Jesús termina Jesús hace las dos preguntas y no vuelve a hablar hasta que ella responde y le dice, ninguno, Señor. Y aquí encontramos las palabras de Jesús, ni yo te condeno. Era necesario que la mujer reconociera la libertad que había adquirido por medio de Cristo. Era ella, sabía que debía morir apedreada, lo tenía presente. En ella, yo estoy seguro que ya ella había dicho, bueno, ya hasta aquí fue. No voy a despedirme de mis seres queridos, de mi mamá, de mi papá, de mis amigos.
ella se imaginó completamente su muerte. A veces viene a mi mente la pregunta de ¿y dónde estaba el hombre con el que ella había adulterado? Porque los dos debían morir a causa de este pecado y deberían morir apedreados. Pero la mujer reconoce y le dice, Señor, ninguno me condena. Ella mira la libertad que encontró en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú sabes qué tipo de libertad te entregó Cristo? Porque ella en ese instante se dio cuenta que gracias a Cristo la muerte no se adueñó de ella, a pesar de que ella misma la había buscado. Reconoció y miró en Cristo aquel que le dio la vida. Tú ya sabes qué libertad te entregó Cristo. Realmente somos conscientes de que Jesús murió, o sea, fue real su muerte en la cruz del Calvario. ¿Y con qué y por qué murió? Para llevar tus enfermedades, mis pecados, tus pecados. Él muere en la cruz y llevó tus maldiciones, mis maldiciones, para ser colgadas ahí, para que ahí se queden y no tengan arte ni parte más en nuestra vida. La mujer sale bien librada de ese momento, sale caminando. No sé qué le pasaría después, no sé si más adelante iba con las piernas temblando, decir qué acaba de pasar, por qué no fui asesinada, por qué no me apedrearon. Y ella tiene la oportunidad de una nueva vida, de empezar de nuevo. Y vamos a una segunda historia, por favor. Hasta aquí hemos sido conscientes y claros de cómo la misma mujer se llevó al mismo acto de estar cerca de la muerte. Dice Juan capítulo 5, tú regresas ahí en tu Biblia, unos cuantos capítulos más, específicamente 3 capítulos. Y vamos a leer la historia del estanque de Betesda. Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Diga fuerte conmigo, una multitud de enfermos. Gloria a Dios. Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Por qué razón? Porque dice que de vez en cuando pasaba un ángel. Eso es lo que dice la tradición. Eso es lo que Juan se expresa de esa manera porque es lo que se hablaba en ese lugar. No habla de que era un ángel que venía no habla de que es una historia ni que de parte de Dios, que Juan haya dicho, yo recibí de parte de Dios. Era algo que se movía en ese entorno, que decían que un ángel de vez en cuando bajaba y dice que agitaba las aguas y que el primero que descendía iba a ser sano. Es curioso porque esta es la única vez que se puede leer esta historia. En ninguno de los otros evangelios la encontramos. Aquí no habla de que era un ángel de Dios el que bajaba y tocaba el agua. Entonces no sabemos si ya habían sucedido casos de sanidad, porque acá no lo registra. Tampoco registra si era un ángel de Dios. Tampoco vemos que Jesús le dé mayor importancia a algo como esto. Y dice el verso 6 verso 5, que había allí un hombre que hacía, escúchame bien esta cifra que me parece espantosa de alguna manera. Dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Amado, 38 años enfermo. Para la gloria del Señor, yo no he cumplido ni siquiera esa edad. Y yo no me imagino toda mi vida, no he cumplido los 38, pero no me imagino toda mi vida viviendo enfermo, postrado. Y luego la escritura dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, de 38 años es demasiado tiempo, le pregunta, ¿quieres ser sano?
Y es curioso cómo le responde este personaje, porque no le dice, sí, quiero ser sano, como muchas de las personas que se acercaban a Jesús. Si tú te das cuenta, la mujer con el flujo de sangre va y toca al maestro sin que siquiera le pregunte. Luego Bartimeo le gritaba, Señor, Señor, quiero recibir la vista, sáname. De una el Señor le dijo, recibe la vista. Otro leproso iba y le preguntaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Otros iban y le decían, sáname. Pero aquí es curioso porque vemos a un Jesús que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y continuando con curiosidades, es que esa persona no le responde, sí, quiero ser sano. Al contrario, le explica que está enfermo y que él cada vez que las aguas se mueven, él trata de ir, pero llega a otra persona antes que él y por eso no puede recibir su sanidad. No encontramos la frase, sí, quiero ser sano. Y aquí me parece impresionante porque aunque el paralítico no le dice que quiere ser sano, Jesús le responde lo siguiente, después de que escucha la historia. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Escucha muy bien esto. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y al final del verso dice, y aquel día era día de reposo. El día de reposo, sabemos que no se debía hacer nada. Estaba completamente cualquier tipo de actividad y más una actividad como tomar su lecho e irse o moverse de un lado para otro. Pero, amados, ¿cuán difícil es renunciar a nuestras tradiciones? ¿Cuán difícil es renunciar a nuestra enfermedad, la que nosotros mismos nos hemos puesto, en la que nosotros mismos hemos actuado como ladrones? Muchas veces se vuelve tan imposible dejar de mentir, tan imposible dejar de pelear con mi esposa, con mi esposo, tan imposible de dejar de tener discusiones con mis padres o con mis hijos. A veces la tradición o los años que nos han consumido estos pecados se vuelven muy difíciles de hacer a un lado. La pornografía, el chisme, una vida religiosa en la cual creemos que en el punto en el que estamos bien. El machismo, que muchas veces se ha adueñado de nuestros hogares. El pedir plata, el pedir dinero o plata prestada. También muchas veces estas son maldiciones que nosotros mismos las hemos acarreado a nuestra vida. Y han sido años y por esa razón cuando llegamos a Cristo nos cuesta tanto hacer a un lado eso. El hablar con groserías, el ingerir alcohol, fumar, algún tipo de sustancia alucinógena. Es difícil hacer a un lado años de tradición. Lo mismo que pasó con esta persona durante 38 años. Y es increíble porque cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y vemos que, encontrar a Jesús que le preguntara, ¿quieres ser sano? Y él no tiene la habilidad de poder decir, sí, quiero ser sano, porque durante 38 años había albergado el sentimiento de derrota en su vida. Y eso es lo que pasa en nosotros. Hemos dejado que el ladrón interno que llevamos está adentro, el ladrón que hay en nosotros nos robe tantas cosas que ahora no somos capaces de discernir que nos están robando. No somos capaces de ver que día a día estamos destruyendo todo lo que Dios está entregando para nuestras vidas con nuestras propias manos. Le echamos la culpa al gobierno, decimos que es nuestra esposa, decimos que es nuestros hijos, decimos que es la situación del país. Cuando entramos a Cristo o cuando estamos asistiendo a una iglesia, cambiamos el orden de los factores y empezamos a decir que es culpa del diablo, que fue un ataque satánico, que fue un demonio que te atacó, que te dijo, que te hizo.
cuando la Escritura nos habla y nos es clara, cuando nos dice que en nuestras vidas, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. También la Escritura nos habla de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero la Biblia también nos dice que la carne es débil, que aunque el Espíritu está fuerte, nuestra carne es débil. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que nuestra vida siga siendo robada, nuestras bendiciones, nuestra sanidad? Que si tengo un dolor en la rodilla, sé que puedo arrebatar mi sanidad en Cristo. ¿De qué manera, Juan? ¿Cómo puedo? Cuidándote en tus alimentos, 0 azúcar, 0 colesterol. Procurando hacer una actividad física diaria, 30 minutos caminar al día, dejar de tomar malas posiciones con tu cuerpo, evitar golpes fuertes. Sí, y muchas veces esperamos que la sanidad venga de Dios, una sanidad divina, pero no estamos dispuestos a encarcelar, escucha muy bien, no estamos dispuestos a encarcelar al ladrón que nos está robando, que somos nosotros mismos. Y es increíble que después de que esta persona es sana, el paralítico de 38 años, dice que en versículos posteriores, dice que se encuentra Jesús a este paralítico y le habla lo mismo que le comenta a la mujer adúltera. No peques más. No peques más. Y quizás esta es la clave para una vida en victoria. Poder hacer a un lado el pecado de nuestras vidas. ¿Que es posible? Nunca dejaremos de ser pecadores, pero sí podemos cambiar poco a poco, ir siendo renovados y transformados por una decisión en nuestras vidas. Cuando tú decides hoy, como nos predicaba la pastora hace algunos días, hoy no voy a mentir. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a decir groserías. Hoy no voy a ser machista. Hoy no voy a ser chismoso. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a encarcelar ese ladrón que se ha levantado en contra, a ese ladrón que yo mismo he dejado que se forme en mi vida? En las próximas semanas tendremos una serie, la cual la hemos titulado Restauración Total en Cristo Jesús. Porque, amado, la muerte de Cristo fue real, no fue una mentira. O sea, Jesús sí murió, y murió, como lo dije hace un momento, para entregar sanidad y libertad y para darte una vida como lo establece la Escritura. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Pero ¿cómo puedo arrebatar eso? ¿Cómo puedo hacer efectiva la sanidad en mi vida? ¿Cómo puedo hacer efectiva la restauración de mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer efectiva la restauración de mi área financiera? La restauración de mi área familiar, la salvación de mis hijos. ¿Cómo puedo hacerla efectiva? Amado, cada una de esas preguntas han sido resueltas en la palabra de Dios. Y para resumirte todo, dice la Escritura que por sus llagas, y si tú me gustaría que lo leas en casa, Isaías capítulo 53, por sus llagas tú has sido sano. El castigo de nuestra paz fue llevado sobre él. Y luego dice la Escritura que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a abrir la reja a lo que estaban encarcelados, a reprender al mal y en nuestra vida atar el ladrón que nosotros mismos hemos dejado que se levante. Muchas enfermedades que hay en nuestra vida es a causa de la alimentación, es a causa de una vida de nada de ejercicio. Muchas veces hay alimentos que causan daño, que causan jaquecas, migrañas. Y este es el fin de una restauración total en Cristo Jesús, que comprendamos el campo espiritual, qué es lo que debemos hacer, y que a la misma vez comprendamos el campo terrenal en el cual nos estamos moviendo. ¿Realmente me está robando mi bendición el diablo, o soy yo con mis actitudes, con mi forma de ser, con mi no querer cambiar, con el no querer renunciar a ese mal que está dañándome y que está destruyéndome? Mira, si tú miras,
estas dos historias, tanto la de la mujer adúltera como la del paralítico, fue necesario que ellos reconocieran su libertad en Cristo Jesús, que volvieran a ver a Jesús. Fue la única manera en que ellos recibieron una sanidad y una libertad total en sus vidas. Mi invitación, vuelve a ver a Cristo y vuelve a verte a ti mismo y a ser consciente de que muchas de tus bendiciones ha sido porque tú mismo las has robado. Quizás Dios quiso abrirte una puerta laboral y tú decidiste cerrar la puerta porque, no sé, no te gustó, no te llamó mucho la atención, no era lo tuyo, pero quizás era la bendición que Dios tenía para ti. Muchas veces le abriste la puerta a ese amor que no debías abrirle y lastimó tu corazón. Y estás a tiempo para cerrar esa puerta y decir, voy a esperar en Dios, la persona indicada para mi vida. Quizás te diste por vencido en el momento de restaurar tu hogar, de restaurar tu vida, de restaurar tu área financiera. Pero estamos a tiempo de mirar a Cristo glorificarse en nuestras vidas. Y así como al inicio de la prédica te nombré 3 casos de personas que destruyeron su vida, como lo fue Eva comiendo el fruto, como lo fue Caín matando a su hermano Abel, como lo fue Sansón revelando el secreto de su fuerza. También tengo 3 ejemplos de personas que decidieron ser los héroes. Escúchame bien y quiero que lo digas al cielo, que te lo digas a ti mismo, los héroes de su propia vida. Aquí tengo 3 preguntas. ¿Quién se negó a acostarse con la mujer ajena y fue promovido hasta llegar a ser el segundo a cargo de una tierra tan grande como la tierra de los egipcios? Correcto, José. ¿Quién decidió matar al gigante y libertó al pueblo de Israel? Y luego le cantaban, Saúl mató a 1000 y das vida a sus 10,000. Correcto, aquí lo acaba de decir David, el dulce cantor de Israel. ¿Quién decidió construir un arca? Escuchar una voz de alguien que no había visto jamás. Construir un arca para salvar a su familia de un diluvio que iba a inundar toda la tierra. ¿Acaso eso a ti no te suena algo loquísimo? De que escuches una voz la cual te dice, hey, voy a inundar la tierra, es necesario que construyas un arca para que te salves tú y tu familia. Y no era cualquier arca, era un arca tan grande en la cual iban a entrar varios animales, una pareja específicamente. Imagínate tú, una jirafa, un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte, son animales, o sea, no estamos hablando de que iba a meter solo gallinas. Y él decidió ser el héroe de su propia historia. Y tú lo sabes, fue Noé. Por esa razón mi invitación tan grande para este nuevo tiempo que se viene con esta restauración, con esta, lo hemos llamado serie, restauración total en Cristo Jesús, para que tú seas el héroe de tu historia, para que aprendas a discernir la voz de Dios, pero también aprendas a reconocer que hay una voz del diablo, pero hay una voz carnal que te puede estar hablando y a la cual tú puedes estar obedeciendo y estás haciendo de esa voz tu guía y estás robando el propósito de Dios para tu vida, tu sanidad, tu libertad económica, el levantar de tu ministerio, la restauración de tu familia. Entonces, amados, es necesario volver a ver a Cristo, comprender lo que Él hizo en la cruz del Calvario y estar listos para encarcelar, amarrar, enganchar, atar al ladrón, que muchas veces no es el diablo, por no decir el 90% no es el diablo, sino nosotros mismos. Déjame orar por ti. Padre, yo hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro que la gloria y la salvación de Cristo viene sobre cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que te podamos ver a ti, Cristo, en nuestras vidas, trayendo restauración, restitución, pero también dame entendimiento para ver cuando yo mismo me esté robando lo que tú has decidido entregarme. Hoy decido atar el ladrón que se mueve en mí. Lo que viene a sabotear mi vida, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy quiero
asimilar la victoria que Cristo ha entregado para mí y hacerla una realidad. Porque hoy decido ser el héroe de mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Por favor, está muy pendiente porque esta semana estamos en un tiempo de 49 días de restauración total en Cristo. Nuestra pastora estamos reuniéndonos a las 9 de la noche a estudiar las Escrituras, a orar, y las próximas prédicas que vamos a estar hablando, vamos a hablar acerca de esa restauración total en Cristo Jesús. Porque, amado, Cristo no te llamó a estar enfermo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que estés con tu familia destruida. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que estés sufriendo por amor. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tengas una vida de pobreza. Lee la palabra y te vas a dar cuenta por qué razón Cristo murió por ti y por mí. Un abrazo. Bendiciones.